Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes a través de esta transmisión. Y pues bueno, continuamos pues con el tema. Hablábamos de la necesidad que hay
necesidad urgente de poder alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. Todo el mundo ha oído hablar de Jesucristo. Jesucristo dividió la historia en antes y después de Él. Sin embargo, no toda la gente le conoce. Han escuchado de Jesucristo, pero una cosa es escuchar de Jesucristo y otra cosa es conocerle. Así que por decirlo así, nuestra meta en este último tiempo es poder alcanzar a todos aquellos que han oído hablar de Jesucristo a través de alguna religión. Sin embargo, nuevamente aclarar, esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con ninguna religión. Dios no tiene nada que ver con ninguna religión. Lo único que deseamos es que la gente pueda experimentar una nueva vida. Una vida nueva, diferente, distinta, a través de experimentar un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la experiencia que una persona tiene cuando verdaderamente hay un cambio en su corazón. Ese nuevo nacimiento nos da la habilidad, la capacidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Y decíamos en la reunión anterior acerca del amor de Dios. El amor de Dios es lo más grande que hay en el universo. El amor de Dios es lo que toda la gente necesita. El amor de Dios es lo que hace funcionar a este planeta. Que Dios creó todas las cosas por amor. Nos ama, nos creó a nosotros, somos el objeto de su amor. Y mencionábamos que solamente cuando la gente vea en nosotros un tipo de vida diferente, una vida que se antoje, una vida que se anhele, la gente va a querer saber de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que comparte a bibliazos y la verdad no es la mejor manera, la mejor carta para poder compartir de Jesucristo eres tú. Esa es la mejor carta, tu vida, tu testimonio, tu amor, tu bondad, tu generosidad. La mejor carta eres tú. Pero necesitamos tener una vida que verdaderamente se antoje, se anhele. Y eso es lo que hablábamos cuando hablábamos acerca del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas que reflejemos el amor de Dios. Y bueno, creo que a muchos nos falta, ¿no? Y hoy quiero hablar acerca del poder de Dios. ¿Por qué? Porque para que podamos reflejar el amor de Dios, solamente es a través de Él. O sea, sin Él no estamos capacitados para poder transmitir su vida. Necesitamos hablar del amor de Dios, pero necesitamos ser reflejo de su amor. Así que en Lucas 18, 27 dice, Él les dijo, hablando de Jesús, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. O sea, lo que nosotros no podemos hacer, lo puede hacer Él. Lo que para nosotros es imposible, para Él no, para Él es fácil. Yo recuerdo en una anécdota que contaba yo hace años, ¿no? De una niña que andaba a la orilla de un río y de repente ve a una ranita muy pequeña debajo de una roca. Y la ranita hacía el esfuerzo por salir de la prisión que tenía con la roca y se esforzaba y la ranita y no podía. La rana pues estaba pequeñita y la roca estaba grande. Cayó la roca sobre la ranita y de repente pasa una niña y la ve y dice, ay, pobre ranita, y se acerca y quita la roca con toda facilidad y la ranita se quedó así como diciendo, sobrenatural. Bueno, así es Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Él no. Para Él todo es sencillo, todo es fácil. En 1 Corintios 1:18 dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el evangelio es poder de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que la salvación de los hombres está ligada al evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y obviamente hemos hablado de la necesidad de vivir una vida diferente, un cristianismo auténtico, no un cristianismo de iglesia, porque mire, en la iglesia todos somos santos e inmaculados. En la iglesia nadie peca, nadie desobedece, nadie hace berrinches, ¿no? En la iglesia todos somos santos e inmaculados. En la iglesia todos ponemos cara de yo no fui. En la iglesia no rompemos un plato, aunque en la casa podamos romper toda la vajilla. Pero necesitamos vivir un cristianismo auténtico donde podamos ser como Dios quiere que seamos,
aunque no haya nadie, que nadie nos vea. Un cristianismo diferente, totalmente mostrando el amor de Dios y su santidad. Que vivamos una vida santa, aunque nadie nos vea, aunque no haya quien nos aplauda, no buscando el reconocimiento de la gente, siendo como Jesucristo lo fue, que reflejemos la vida de Jesús, aunque, por decirlo de esta manera, podamos nosotros vivir a la manera de Dios, aunque no haya testigos, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos reconozca, siendo generosos con la gente, aunque nadie, absolutamente nadie se dé cuenta de nuestra generosidad, porque no es necesario. El Señor Jesús decía que lo que das con una mano, pues que la otra no lo vea. Que no toquemos trompetas para que la gente vea nuestra generosidad. No. Vivir una vida digna de Dios. Una vida donde podamos ser generosos, amables, y que no tengamos la necesidad de ser reconocidos por la gente, o que estemos buscando el favor de la gente, o que estemos buscando la aceptación de la gente, porque muchas veces hacemos cosas para ganarnos la aceptación de la gente. Queremos ser aceptados por la gente. No. Un cristianismo auténtico es ser como Jesús, aunque nadie te vea. Esa es la clave, aunque nadie te vea. Porque a veces cuando la gente nos ve nos portamos bien, pero donde la gente no nos ve, pues hacemos lo que queremos. Y la idea es cambiar. Dejar de vivir nuestra propia vida y dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Esa es la clave. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero vean esto. Dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la clave para que Cristo viva su vida en mí es dejar de vivir nosotros. Porque la vida de Jesucristo es una vida de resurrección. Y nadie puede experimentar una vida de resurrección si no ha muerto. En la versión del lenguaje actual lo dice de otra manera. Dice: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en Él, en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Esta es la versión Reina Valera. En realidad lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir es que debemos de morir con Cristo. Si no morimos a nuestra propia vida, una vida llena de egoísmo, no podemos dejar que Él viva su vida en nosotros. Así que es importante que nosotros podamos crucificar nuestra vida, como decía el Señor, tomar nuestra propia cruz y seguirlo, seguir su ejemplo. Pero es importante que nosotros entendamos que si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida, si no estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios planes, si no estamos dispuestos a renunciar a nuestras propias metas, si no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida, porque a veces pensamos que nuestra vida vale la pena. Si nosotros seguimos con esa actitud, no podemos morir. Mantenemos viva la carne. Y si mantenemos viva esa carne, esa vida egoísta, Jesucristo no puede reinar en nosotros, no puede vivir su vida. Por eso es importante morir para experimentar la vida del resucitado, una vida de resurrección, una vida sobrenatural, la única vida que ha vencido a la muerte. Así que es importante que podamos entender esto. Por eso no en balde el Señor Jesucristo enseñaba lo que dice en Lucas 9:23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en la versión del lenguaje actual dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera.
Fíjese nada más, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Olvidarnos de nuestra propia vida, de nuestros anhelos, deseos, planes, de nuestros placeres. Olvidarnos de nosotros. Olvidarnos de vivir nuestra vida. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. El Señor Jesús decía, ¿por qué me dicen Señor si hacen lo que a ustedes se les pega la gana? ¿Por qué me dicen Señor si yo realmente no soy su Señor? Ustedes siguen siendo sus señores. Me dicen Señor, Señor, pero hacen lo que ustedes quieren. No soy su Señor. Eso está tremendo. El que nosotros digamos que Jesucristo es nuestro Señor y que realmente a los ojos de Dios no sea Él nuestro Señor. Esto es una cosa tremenda. Así que para poder experimentar esa nueva vida en Cristo, la vida de resurrección, es necesario morir. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren morir? O en una reunión pregunto, a ver, levante la mano los que quieran morir. Yo le aseguro que nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque no queremos morir. No deseamos morir. Así que el tipo de vida que necesitamos vivir es la vida de Jesús, la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús es la única vida digna de vivirse. Lo repito, porque la vida de Jesús es la única vida digna de vivirse, es la única vida que se antoja. Mientras nosotros no reflejemos esa vida que se antoja, pues no vamos a poder ganar ni a nuestros vecinos, bueno, es más, ni a nuestra propia casa. ¿Cuántas personas tienen cantidad de familiares y no les hablan de Jesucristo? ¿Por qué? Porque su vida deja mucho que desear. ¿Con qué cara les vamos a compartir de Jesucristo si nuestra vida deja mucho que desear? Hay gente que dice, no, es que ya los conozco, se van a enojar. Que se enojen, ¿cuál es el problema? Más vale entrar un poco enojado al reino de los cielos que entrar contento al infierno. Piénselo, piénselo. No tenemos por qué estar jugando con esto. Pero si nuestra vida se antoja, si nuestra vida se anhela, mire, ellos mismos van a venir a nosotros y nos van a preguntar, ¿qué has hecho para ser así? ¿O cómo puedo hacerle para ser como tú? Pero mientras nuestra vida no refleje la vida de Jesús, no vamos a alcanzar a nadie. Es por eso la importancia de experimentar el poder de Dios que nos da la capacidad de vivir una vida de resurrección. Así que si nosotros no somos capaces de renunciar a nuestra propia vida llena de egoísmo, dejar atrás nuestros planes, renunciar a nuestros placeres y deseos, si no somos capaces de renunciar a nuestro yo, no vamos a experimentar la vida de resurrección. Entonces sí es importante que podamos nosotros reconocer la necesidad de morir para resucitar a una nueva vida en Cristo, una vida en la que podamos reflejar el amor, el carácter, la vida de Jesús. Eso es importante. Así que yo les animo a que podamos entender que cuando experimentamos una nueva vida en Cristo, la gente se va a asombrar o quizás no nos reconozca. Yo recuerdo que cuando yo conocí de Jesús, mi vida cambió y la gente que me veía me decía, es que ya no eres el mismo. Es que, dice el José Luis que yo conocí era otro. Y se asombraban. El más asombrado era yo cuando ellos me decían eso. ¿Por qué? Porque mi vida cambió. Pero mire, no nada más mi vida. Cuando el Señor Jesús resucita, recuerde que se encuentra con sus discípulos que estaban de alguna manera discutiendo y les preguntaba qué tanto discutían y los discípulos le contestan, ¿eres tú el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado aquí? Y dice, ¿de qué hablan? ¿De Jesús? El que murió así asado, que resucitó, que esto, que el otro. Y ellos iban hablando con Jesús y no lo reconocieron. No lo reconocieron, y esto está en Lucas 24, y dice en el verso 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron,
mas él desapareció de su vista. Cuando Jesús iba platicando con sus discípulos en el camino de Emaús, no lo reconocieron. Y platicaba y hablaba y decían y demás. Incluso después les pidió pan, les habló de las escrituras, dio gracias por los alimentos, en fin. Y hasta después lo reconocieron. Y en Lucas 24, verso 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Verso 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No lo reconocieron. No lo reconocieron, porque cuando usted empieza a experimentar una nueva vida, es diferente. Ahora, yo quisiera simplemente hacer énfasis en esto. El Señor demanda una vida de santidad. Pero mire, Dios es como cualquier padre. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se acerca el día del padre en las escuelas, las maestras o los maestros piden una cooperación para el regalo de papá. Y llegan nuestros hijos y: papá, me das tanto, me das esto, me das lo otro. A veces llegan con mamá, pero bueno, ¿de dónde sale todo ese dinero? Pues del bolsillo de papá. Y al tiempo, pues bueno, ellos hacen el regalo y el día del padre llegan nuestros hijos muy contentos: mira papá lo que te compré, mira papá lo que te hice, ¿no? ¿Y de dónde salió el regalo? De papá. Y así es Dios. Yo he escuchado, por ejemplo, que la gente dice: es que Dios demanda de nosotros excelencia. Y yo les digo: bueno, tendríamos que verlo desde un enfoque correcto. Dios no te pide lo que no te da. Ciertamente Dios nos pide excelencia, pero primero te la da. Es decir, es como papá que le dice al hijo: tráeme 1 litro de leche de la tienda, pero primero le da para que la compre. Es decir, papá no pide lo que no da. Cuando nosotros hemos escuchado que dicen: es que Dios nos demanda perfección, sí, es cierto. El Señor dice: sean perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Sí, pero también el apóstol Pablo nos dice que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el que nos perfecciona es Él. Todo lo que Él nos pide, Él nos lo da. La santidad, por ejemplo. La santidad es producto de la santificación, y quien nos santifica es Él. Así que nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios nos pide, primeramente nos lo da. Él ciertamente anhela, desea que nosotros caminemos en santidad, pero Él nos santifica. Y aquí quisiera yo simplemente hacer énfasis en algo. Mire, todo mundo hemos aprendido y hemos creído que la salvación es por fe. Nadie se esfuerza por su propio cuerpo a ser salvo. La salvación es por fe, para que nadie se gloríe, para que nadie se pare el cuello de decir: no, yo sí me la merezco. No. Todos, absolutamente todos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros merece el cielo. Sin embargo, el Señor, en su amor, bondad y misericordia, nos lo ofrece. Así que hemos entendido perfectamente que la salvación es por fe, pero hemos caído en el error y en el engaño de creer que la santificación es por obras. Es decir: ya me salvaste, Señor, ahora fíjate cómo voy a portar, ¿eh? Y pensamos que es por obras. No, también es por fe. Es por fe. Por eso es que tanta gente se esfuerza en aparentar que ya cambió. ¿Cuánta gente yo he conocido que aparenta no tomar, aparenta no fumar, aparenta no drogarse, aparenta delante de la gente, aparenta
porque va a la iglesia y ahí no fuma, ahí no se droga, ahí no dice palabrotas, ahí se porta bien, pero sale de la congregación, sale de la iglesia, o como usted le llame, y hace lo que se le pega la gana. Y entonces el cristianismo se ha vuelto un conjunto de normas morales, un cristianismo moral. Pero déjeme decirle, una cosa es un cristianismo moral y otra cosa es un cristianismo espiritual. Son dos cosas diferentes. Aunque a los ojos de la gente pueda parecer muy similar, pero sin embargo no. Y yo quiero que usted considere esto. No es malo tener normas morales. Lo malo es cuando las normas morales no están en el corazón y nada más se refleja en apariencias. Es decir, que a los ojos de la gente aparentamos que ya somos buenos, que ya no mentimos, que ya no robamos, que ya no decimos malas palabras, que ya somos esto, somos aquello. Pero por dentro seguimos igual. Ese cristianismo es un falso cristianismo. Es un cristianismo moral. ¿Por qué? Porque las normas, las leyes de Dios no están en nuestro corazón. Por eso necesitamos cambiar de un cristianismo moral a un cristianismo espiritual, donde no nos esforcemos por portarnos bien. Simplemente esa es nuestra manera de ser. No nos esforzamos por no decir palabrotas, simplemente no las hay. No nos esforzamos por ser bondadosos y misericordiosos, esa es nuestra naturaleza. No nos esforzamos en dar. ¿A cuánta gente le cuesta dar? A mí me da mucha tristeza ver que la mayoría de la gente dicen que mayor bendición es dar que recibir, pero todo el mundo quiere que les den. Yo lo veo casi a diario en mi vida. Y es importante que nosotros entendamos, ciertamente no es malo tener normas morales, pero aquí el problema es que esas normas morales no están en el corazón y por lo tanto nada más se convierten en una apariencia externa, pero por dentro seguimos igual. El Señor Jesucristo le decía esto, exactamente esto le decía a los rabinos, a los sacerdotes del antiguo pacto. Les decía, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque nada más son blancos por fuera, pero por dentro, dice, se están pudriendo. Ese tipo de cristianismo no va con el Señor Jesucristo. De apariencias, no. Mire lo que dice en 1 Samuel 16:7. Dice, y Dios le respondió a Samuel. Recuerda este pasaje donde estaba el profeta Samuel estaba buscando al sucesor del rey de Israel, a Saúl, y dice, y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y le voy a leer esta misma porción en 1 Samuel, en el mismo capítulo 16, verso 7, pero en la versión del lenguaje actual. Dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Yo me fijo en el corazón. Así que el cristianismo basado simplemente en normas morales que no están en el corazón es un cristianismo falso. Y tristemente en muchas congregaciones se vive ese tipo de cristianismo. Un cristianismo donde nada más somos santos e inmaculados en la congregación, pero salimos a la calle a hacer malos negocios, a hacer trampas, a hacer esto, a hacer lo otro, y necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio de verdad. Fíjese, el único mensaje de Jesucristo fue arrepiéntanse. Nosotros hemos dado seminarios, congresos de jóvenes, de matrimonios, de finanzas, de esto, del otro, de sanidad, de tantas cosas. El mensaje de Jesucristo era uno solo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y la palabra arrepiéntanse en el griego es la palabra metanoia. Y la palabra metanoia implica un cambio interno y un cambio externo. Un cambio de corazón y un cambio de conducta.
Cuando el Señor dice arrepiéntanse, lo que está diciendo es cambien, cambien, ya dejen de ser así, cambien. Y mire, esta palabra de metanoia, arrepentimiento, tiene un símil, o más bien tiene un equivalente en el hebreo, que es la palabra teshuvah. Y la palabra teshuvah, que también se traduce como arrepentimiento, quiere decir regresar a, o un cambio a. Y esta palabra aparece en el segundo libro de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, si se arrepintieran de sus malos caminos, si cambiaran de sus malos caminos, si volvieran al camino de Dios, dice: entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sabe que lo que a todo ser humano nos ha costado es cambiar. Cambiar. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un anhelo y un deseo de decir: ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero cambiar. Pero tratamos de cambiar nosotros y no le damos lugar a Dios para que Él nos cambie. Ese es el error más grande, tratar de cambiar nosotros. No, mire, la decisión es nuestra, pero el cambio lo tiene que hacer Dios. Lo repito, la decisión es nuestra, pero el cambio lo tiene que producir Dios. Yo decido cambiar y decirle: Señor, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y ahora ven a vivir tu vida en mí. Porque solamente cuando yo decido darle lugar a Él, entonces Él puede empezar una obra en nosotros. Y el que empieza la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender, ciertamente no podemos seguir viviendo ese tipo de cristianismo hipócrita. Un cristianismo falso, un cristianismo mediocre, un cristianismo que simplemente busca la aceptación de la gente. No buscamos la aceptación de la gente. Buscamos agradar a Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de decir: Señor, úsame, le estamos diciendo: yo ya no voy a hacer nada, úsame tú. Y entonces vamos a llegar al momento o al tiempo o a la situación en la que Pablo decía: ya no vivo yo. Yo lo que hago ya no lo hago yo. El que lo está haciendo es Jesucristo que vive en mí. Pero yo ya no vivo. Yo estoy muerto, estoy crucificado juntamente con Cristo. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces nuestras vidas pueden empezar a cambiar. Así que el cambio es una iniciativa nuestra, es una decisión nuestra. Pero debemos de permitir que Dios nos cambie. Ahora, entonces, si nosotros reconocemos que Dios es poderoso para cambiar nuestras vidas, tenemos que darle lugar a Él. ¿Cómo? Hay dos cosas fundamentales. Número uno, renovar nuestra mente. Es decir, cambiar nuestra forma de pensar. La palabra metanoia, cuando se habla de metanoia, se habla de un cambio de mente. Un cambio en nuestra manera de pensar. Y por el otro lado, es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, revestidos de poder. El Señor Jesús le decía a sus discípulos en el libro de los Hechos, primer capítulo, en el verso 8, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que hay dos cosas básicas y fundamentales. Necesitamos nosotros renovar nuestra mente y por el otro lado, ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no somos renovados en nuestro entendimiento, no vamos a cambiar. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, todo lo que hagamos va a ser en nuestras fuerzas y no sirve, es basura a los ojos de Dios.
Entonces sí necesitamos una vida diferente, una vida que refleje el amor, la bondad, la misericordia, que refleje la vida de Jesucristo y que seamos como Él. Parece algo imposible, y ciertamente es imposible ser como Jesús basado en nuestra propia habilidad o capacidad, en nuestra propia fuerza. Pero es posible ser como Él si le permitimos a Él vivir su vida en nosotros. Que Él refleje su carácter, refleje su amor, su bondad, su generosidad. Pero entonces ya no somos nosotros, es Él viviendo su vida en nosotros. Así que yo le quiero animar a que podamos continuar con este tema, porque este tema es de toda la vida. Este tema es el único tema que debiéramos estar tratando. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es ser como Jesús, reflejar su carácter, su vida, su amor, su bondad, su misericordia, y que la gente se le antoje la vida de Jesús. Dos cosas: renovar nuestra mente, ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a seguir tratando en una próxima transmisión. Termino. De verdad, necesitamos vivir una vida diferente. Ser como Jesús. Yo le aseguro que si tomamos la decisión de cambiar, todas nuestras oraciones van a ser escuchadas de una manera impresionante y vamos a ver milagros, señales, sanidades y prodigios, y vamos a hacer las mismas cosas que Jesucristo hizo si tan solo tomamos la decisión de renovar nuestra mente, de ser llenos del Espíritu de Dios y de anhelar con todo nuestro corazón que la gente conozca a Jesucristo. No que nos conozca a nosotros, sino que conozcan a Jesús. Yo he visto en este tiempo, ¿no?, que Dios ha rechazado la fama. Impresionante. Pero el Señor desea gente humilde, gente sencilla, gente como usted. No necesita gente famosa, no los va a usar. Mucha gente se perdió con eso, por anhelar la fama. Yo quiero animarle a usted: no anhele la fama, anhele a Jesucristo. Y animarle que si usted no ha reflejado esa vida, que hoy pueda tomar esa decisión de decirle: Señor, ya me cansé de un cristianismo mediocre. No estoy contento ni conforme con el tipo de cristianismo que estoy viviendo. Perdóname, Señor, y ayúdame. Quiero ser como tú. Y que podamos empezar a reflejar una vida totalmente diferente y poder alcanzar a todos los que nos rodean para que el Señor Jesucristo sea glorificado en todos nosotros. Yo le animo, si esa es su situación, o quizás nunca le ha dado lugar a Dios en su vida, que hoy pueda decirle estas palabras a Dios, y le animo a que diga conmigo estas palabras a Dios y que se lo diga con todo su corazón: Padre Santo, perdóname, perdona de todos mis pecados, perdona mi manera de vivir, ayúdame a ser como tú. Ven a mi vida, ven a mi corazón y transfórmame. Quiero reflejar tu amor, tu bondad, tu carácter, reflejar tu vida. Perdona todos mis pecados y ayúdame a ser como tú. Quiero amar como tú amas. Quiero ser tan generoso como tú. Quiero darte lugar a ti en mi vida y en mi corazón, para que tú vengas y reines en mi corazón, seas mi Señor, seas mi Salvador, y que tú vivas, de hoy en adelante, tú vivas tu vida en mí. Ya no quiero mi vida. Renuncio a mis planes, a mis propósitos, a mis anhelos, a mis deseos, a mis pasiones, a mis pecados. Renuncio, Padre. Vive tu vida en mí y transfórmame para gloria de tu nombre. Y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima transmisión. Y yo le animo a que empiece a leer la palabra, empiece a renovar su mente y le pida a Dios: lléname con tu presencia. Y que Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima transmisión.